El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, los patronos de Roma, y por lo tanto una especial oración por el Papa. Pues, ¿quién es Pedro y quién es Pablo? Justamente, ¿y por qué lo celebramos juntos? Porque, pues, aprendieron a entrar en comunión, pero al comienzo no se llevaban tan bien. Y como en la iglesia todos somos unos sarcásticos, pues celebramos la fiesta juntos. Y entonces, Pedro, ¿qué tenemos que aprender de Pedro? Pedro, pues, su personalidad era un poco más histriónica. Pedro se da cuenta que cada vez que le pregunta a Jesús algo a todos los discípulos: pero yo, ¿has visto eso en el salón? Que antes de que termine el profesor a hacer la pregunta en primaria ya está levantando la mano. Que le dicen quién puede borrar la pizarra y ya la está borrando. Ese es Pedro. Pedro, como todo personaje así, pues Pedro tiene mucho deseo de seguir a Jesús, ¿no? Jesús habla y después piensa. Ese es Pedro, ¿no? No te preocupes, a ti nadie te va a matar, yo acá estoy para defenderte. Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, ¿no? Ya me habrán negado otras 3, ¿no? Pues, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que prometemos un montón de cosas a Dios, a nuestra pareja, a nuestra familia, en el trabajo, y después no lo cumplimos. ¿Por qué? Porque nos gana la pasión. Y pues entonces, Pedro también al mismo tiempo es alguien que aprende, tiene que entrar poco a poco por el camino de la humildad. Hay momentos en los cuales no se quiere dejar lavar los pies por Jesús. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pues Pedro tiene que entrar por ese camino de la humildad. Pedro, justamente en este pasaje que hemos leído, en el cual reconoce que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Y en esa fe es que Jesús va a basar el fundamento, la roca sobre la cual fundamenta la iglesia. Y lo va a ver el primer Papa. Pues inmediatamente después de esto le dice: Jesús, ¿cómo que tú vas a morir de la cruz? No me veas con esos cuentos, estás asustando a la gente. Y Jesús le tendrá que decir: apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y Pedro, pues otra vez, se le baja el baile, se bajonea nuevamente. Pues ese es Pedro. Se emociona rápido, ¿no? Es un favorito, ¿no? Apenas, ¿no? Y es más, a veces, pues al comienzo, era más floro que otra cosa, ¿no? Dice: yo te voy a defender, ¿no? Le arranca el cuchillo, ¿no? A uno de los guardias, le cortan la oreja, pues a Malco. O sea, Malco era el pobre asistente, semi-esclavo que tenía ahí Caifás, ¿no? Cuando tienes a todos los demás que eran los soldados que parecían Stormtroopers, que parecían comandos, y le va a cortar la oreja al asistente. O sea, realmente mucha ayuda no era, ¿no? O sea, ese es Pedro. ¿Y cuántas veces a nosotros, en tratar de seguir a Jesús, nos pasa mucho eso?
Pero Pedro, ¿por qué se convierte en el gran Pedro? Porque Pedro en ese proceso de conversión va a entrar por el camino de la humildad. Va a aprender a ser mucho más prudente. Va a aprender a confirmar a los hermanos en la fe. Hay momentos que duda Pedro, por supuesto, como en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, ¿no? En los cuales que va a suscitar lo que se ha llamado el primer concilio de la iglesia, donde se juntan los apóstoles más importantes, a discernir qué es lo que Dios quería, si nos abrimos a evangelizar a los que no son judíos, a los gentiles, o no. Y el que le llama la atención es Pablo. Pablo es totalmente distinto. Pablo es un obsesivo. Pablo es totalmente obsesivo como él solo. Él piensa, sobrepiensa las cosas. Es apasionado como él solo. Pablo, esa pasión lo lleva a ser una espada de doble filo. Pablo cuando predica, ¿no? Era muy sarcástico, ¿no? Cuando algunos quieren volver un poco a las tradiciones judías y no abrirse, ¿no? Abrir en la iglesia a los demás, pues le van a decir superapóstoles en la segunda carta de la autoridad. Esos superapóstoles que se creen gran cosa. Es capaz, o sea, Pedro está hecho para ser el guía, como Moisés. Pablo es un profeta. De ambos necesita la iglesia. Y por eso celebramos su fiesta juntos. En algún momento no se entendieron. De hecho, Pablo, como buen profeta, fue y le dijo a Pedro, hipócrita, frente a todos, se paró en la mesa y dijo, hipócrita. Tú con los judíos te comportas así, y con los griegos te comportas así. Quieres quedar bien con todo el mundo, ¿no? En vez de quedar bien con Jesús. Y claro, todos los apóstoles en ese momento, yo me imagino que lo vieron a Pablo, que recién ha llegado, ¿no? ¿Quién se ha creído, ¿no? Para hablar así a Pedro? Pero Pedro entra en el camino de la humildad y se da cuenta que Pablo tiene razón. Mira que Pedro era una persona muy humilde, muy sencilla. Pedro es alguien que no sabe leer y escribir, ¿no? Es pescador, sabe arriesgarse. Pablo viene de Tarso. Tarso en ese momento era la segunda ciudad universitaria más importante, el segundo lugar después de Alejandría. En esa época Tarso era Stanford, o sea, Harvard, mientras que Alejandría sería el MIT. Se estaban compitiendo por ser los lugares de mayor sabiduría del mundo griego de la época, del mundo helenístico. Y por lo tanto era una persona muy intelectual, judío por los cuatro costados, pero que se había formado en un mundo mucho más globalizado. Y por lo tanto quiere abrir el Evangelio a los gentiles, porque es lo que había percibido de parte de Dios. Pero Pablo es alguien que no aguanta curvas. De hecho, en algún momento lo agarra como asistente a Marcos, ¿no? El que escribe el Evangelio. Y Marcos, que era un chiquillo, pues en pleno viaje, vámonos de misiones, nos vamos de misión a anunciar el Evangelio a todos lados. Y en la mitad del viaje, en medio del Mediterráneo, en Chipre, pues Marcos le da mamitis, quiere volver, extraña a su familia, la nostalgia de Israel. Le dice, mira, sabes que yo no ando con cuentos, estás llorando todas las noches, te quedas en Chipre, pero continuas en Chipre. 2 años se pasó en Chipre. Cuando pasa Pedro yendo a Roma, se encuentra Marcos y tú, ¿qué haces acá? No estás con Pablo, ¿no? Y entonces lo recoge como secretario asistente. Por eso el Evangelio de Marcos va a ser la catequesis de Pedro, ¿no? Entonces Pedro un poco más apapachador, Pablo como él solo vehemente hasta no poder más, que se va a todos los lugares, 3 misiones, 3 viajes en esa época viajando a la paz, ¿no? Y todo lo que implica abrir la iglesia a otros lados. Quizá toda comparación no es perfecta, pero un poco Pedro en ese sentido cumplió un poco más la misión de lo que fue Benedicto en su momento, ¿no? Mientras que quizá el Papa Francisco sería más tipo San Pablo, ¿no? Nos puede gustar más uno que otro. La iglesia necesita de ambos. Necesitamos de unidad, necesitamos profecía, gente profeta que se lanza a abrir caminos, a abrir fronteras, a anunciar el Evangelio, a hacer una iglesia de salida. Y necesitamos también confirmar a los hermanos en la fe, como lo hace Pedro. Por eso celebramos juntos, porque ambos terminan su misión por seguir apasionadamente ambos a Jesús. Los dos con un amor entrañable a Jesucristo terminan su misión en Roma. Y por eso los dos son los grandes patronos de Roma, ¿no?
y en el cual Pedro, como siempre con sus dudas, ¿no? Como esta famosa novela, no es ficción, de Cubo Vadis, ¿no? Que dice que Nerón, lo cierto es que Nerón incendiaba Roma, y Pedro decide quedarse donde están los fieles y no huir, a pesar que tenía la opción. Y así va a dar la vida. Mientras que Pablo, encarcelado, anunciando cada vez que le tapaban la boca, ya no sabían cómo hacer, porque cada vez que lo destapaban para preguntarle algo, comenzaba a anunciar a Jesucristo, ya no sabían cómo callarle la boca porque compartía a los guardias que lo tenían ahí cuidando. Pues ambos con esa pasión, ¿no? ¿Quién eres tú en tu familia? ¿Eres más Pedro o eres más Pablo? En tu trabajo, ¿quién eres más tú? En tu comunidad, ¿quién eres más tú? ¿Pedro o Pablo? Y entonces necesitamos de estructura, ¿no? En la iglesia, de jerarquía, como es lo que representa Pedro, pero también necesitamos de carisma, necesitamos de profecía, de dones que Dios suscita en la gente para anunciar el Evangelio con un corazón indomable y lleno de fuego, como es San Pablo. Y juntos anunciarán justamente esta gran noticia: ¿quién es Jesús de Nazaret? Cuando le preguntan a Pedro, ¿está bien lo que está diciendo San Pablo? Y Pedro le dice: miren, yo lo que sé es que lo que dice no lo entiendo muy bien, pero está bien. O sea, porque Pablo hablaba en contextos griegos, con términos platónicos, era mucho más complejo. Pero cuando va a explicarles a los apóstoles, en verdad es la misma fe, pero inculturada para poder llegar a los griegos, para poder adaptarse a un lenguaje completamente distinto. Y de eso se trata. Que el Señor nos ayude a justamente mantenernos en esa fe, ¿no? Como decía San Agustín, ¿no? Cuando Roma habla, cuando el Papa habla, la causa ha terminado, ¿no? Siempre con esa fidelidad. Ustedes verán que todos los grandes santos de la Iglesia, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, incluso en algunos momentos conflictuados, San Agustín, siempre con una fe inquebrantable, y donde se une la Iglesia es en torno al Papa, ¿no? Sean papas tan revolucionarios como León XIII, como el Papa Juan XXIII, que su cuerpo está incorrupto y es beato, bastante, y ¿no? Que revolucionaron la Iglesia con el Concilio Vaticano II, ¿no? O el Papa Francisco, en la misma línea. Y que también tenemos otros papas que lo que han buscado más han sido momentos para poder unir, como el Papa Benedicto, ¿no? Como lo que está intentando ahora el Papa León XIV, que es muy cercano al Papa Francisco, ¿no? Pero que al mismo tiempo necesitamos unir a la Iglesia y confirmar a los hermanos para no quedar cismas. En la Iglesia, en una institución divina y humana, necesitamos de ambos, de Pedro y de Pablo. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Y qué es lo que Dios busca? Pero siempre, el mismo Pablo, al final siempre reconoce Pedro, es Pedro, y sobre esa piedra se edifica la iglesia. Y siempre por eso la unidad se da en la confirmación a los hermanos de Pedro. No solamente cuando nos gusta el Papa de turno, sino en todo momento. Te guste más o te guste menos, cuando solamente nos acomodamos, este Papa sí me gusta, ¿no? Dice lo que yo digo, entonces a este sí lo sigo, a este sí lo leo, a este sí lo menciono, y otros que no me gustan, entonces este no, este sí. Entonces el punto de referencia no es el Papa, el punto de referencia es tú, ¿no? Y eso es muy peligroso. Que el Señor nos ayude a tener justamente esa docilidad, esa apertura a cómo el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia, y tener nuestra fe inquebrantable y en el cual nos unimos al Papa, y que en ese sentido sabemos que sigue el Espíritu Santo guiando a la iglesia